Le digo que en la edad que tengo, nunca he visto la ciudad previo y post a un partido de fútbol como esa vez. Aparte que la celebración duró 15 días de borrachera, pero total, donde uno veía el 6, el 7, el 8, el 9, el 10 de enero, gente tirada en la calle, todavía borracha con las camisetas del día que habían salido. Entonces esto fue una locura. Bienvenidos a Calibaneando Podcast. Mi nombre es Víctor Hugo León y hoy vamos con aquel 19, un día histórico para el aficionado de América de Cali, un equipo que nació maldito según una leyenda y que logró romper con el hechizo consagrándose campeón por primera vez en su historia, luego de más de 3 décadas de profesionalismo. Es un 19 de diciembre de 1979 y América de Cali tiene una cita con la historia en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero, la oportunidad de quedar campeón por primera vez y dejar en el pasado una maldición que lo había perseguido durante casi toda su existencia. La Mechita, como le apodan sus hinchas, se enfrentaba a el Unión Magdalena. Era imposible, era un imposible que Unión Magdalena le ganara a la América con una ciudad paralizada, porque estaba cerquitica ese primer título de la América. Al estadio no le cabía un alma más. Él es Mario Alfonso Escobar, mejor conocido como el Dr. Mao, uno de los periodistas deportivos más importantes de la ciudad de Cali. Y al inicio escuchábamos a Álvaro Muñoz Castro, exfutbolista colombiano que hizo parte de la nómina del equipo Escarlata aquella temporada. Pero antes de ir a este mítico partido, me gustaría que nos devolviéramos unos años en el tiempo, al origen mismo del equipo y la maldición. Yo soy Humberto Valverde, nací en el año 47, tengo más de 10 libros publicados, 14 libros. Fui fundador del periódico La Palabra, de la revista de la América. Humberto Valverde y el equipo América tienen muchas cosas en común, empezando porque ambos nacieron en el barrio obrero. Las alternativas para un muchacho del barrio obrero eran casi que ninguna, era o ser futbolista o ser delincuente. Y si se decidían por la primera opción tenían que ser del América, a pesar de que habían otros 2 equipos en la ciudad, el Deportivo Cali y el Boca Juniors. Yo fui del América desde niño porque eso venía en la sangre. En esa octava bis, con quien yo me crié, con una gallada de 5 muchachos, uno de ellos era pues Rodolfo Gómez. ¿Quién era Rodolfo Gómez? Rodolfo Gómez era hijo de Dimas Gómez, un jugador ícono de ese América de los años 35 a 45. Entonces esos eran las personas tangibles con quien yo vivía. A la vuelta de mi casa vivía Mario Moreno, que fue un gran jugador de los años 70, 80, que alcanzó a jugar en el América. La historia dice que la primera fundación del equipo fue el 21 de diciembre de 1918, pero este desapareció y fue luego refundado varios años después, el 13 de febrero de 1927, fecha oficial para los hinchas fieles como Valverde. Por esos años, el América contaba en su nómina con jugadores amateurs de barrios populares de la ciudad, con los que salían a jugar torneos nacionales y departamentales. Entre la nómina se encontraba un joven de nombre Benjamín Urrea, mejor conocido como Garabato. Yo nunca le quise dar importancia a eso en la revista de la América. Entre otras cosas, Benjamín Urrea, que fue protagonista de eso, era amigo de mi papá, lo visitaba. Él era odontólogo, pero él no tenía implemento. En esa época, pues claro que casi no tenía implemento. Mi mamá, pues una vez me llevó allá y él tenía como unos gatillos, me iba a sacar un diente y pues yo salí corriendo. No. Pero, ¿cómo era Garabato? Garabato era un gran bailarín de música cubana, de guaracha y todo eso, un tipo elegante. Se ponía vestidos blancos, altos. A mí me llaman el negrito del batey. Él era marcador de punta. Entonces él tenía las piernas un poco como garetas, digámoslo así. Y cuando el jugador se iba, él inmediatamente
le sacaba el balón de una manera muy particular, lo enganchaba y le quitaba el balón al adversario, ¿sí? Entonces por eso, como él le enganchaba y le quitaba el balón, le pusieron Garabato. ¿Y cuándo surgió lo de la maldición? Benjamín cuenta la historia que jugó en el América y después lo echaron y que él maldijo eso, pero el que recupera la historia de una anécdota perdida fue un periodista que era un buen periodista sobre los años 60 o 70 del país, que se llamaba Armando Borges. Don Armando Borges, que era un caleño sectario, fue el que inventó varias cosas y varios mitos de eso, entre ellos el de Garabato. Que el de Garabato, yo por eso, quienes revisen la historia de la revista del América, yo lo mencioné, pero nunca le quise dar, digamos, juego a eso. Pero aunque muchos hinchas como Valverde se mostraban incrédulos ante esta leyenda, el hecho no pasaba desapercibido entre la mayoría de los seguidores del equipo rojo, que luego de llegar al profesionalismo vieron cómo el equipo iba de fracaso en fracaso, sin poder campeonar, y era allí, en ese momento, que Garabato volvía a estar de boca en boca entre todos los hinchas. Garabato existió, se llamaba Benjamín Urrea, y eso fue cierto, el güey maldijo a la América, y eso cogió mucha ferro porque la América acuñó una frase: jugaba como nunca y perdía como siempre. Y no lograba coronar absolutamente nada. Y es que aunque fuera una simple leyenda mal contada, al ser tan popular y conocida, esta fue impregnando a todos, incluidos jugadores y directivos, a tal punto que en instancias finales se ponían nerviosos y les entraba una sensación de que no podían, que el título estaba destinado para otros, como lo cuenta a continuación Luis Eduardo Reyes, jugador del América durante casi toda la década del 70 y parte del 80. La verdad es que el hincha también tenía eso, ¿no? Que realmente el América jugaba, pero que posiblemente nunca iba a ser campeón. Y nosotros jugábamos a veces con esa consigna de que sí, ganábamos los partidos, pero el campeonato era para los equipos grandes, como Millonarios, Nacional, Santa Fe, Junior, eran equipos que tenían una gran imagen, que nosotros de pronto luchábamos, pero que posiblemente no íbamos a llegar a una final. Pero, ¿cuál fue la versión que dio el mismísimo Garabato? El siguiente es un fragmento de una entrevista que le hacen antes de morir, para un documental de Jairo Chávez Ávila y Gerardo García Lozano, llamado América de Cali, historia de una pasión. Aquí, él cuenta su propia versión de los hechos. Yo le he prestado la plata a la América para que trajera los jugadores. Yo necesité, entonces yo fui a cobrar los intereses de mi plata y me sacaron casi a patadas. Entonces yo le dije, malditos, yo era menor de edad y yo no podía hacer más. Les dije, malditos, y salí, y ahí esa es donde dice que esa es la maldición que yo le eché a la América, y no fue a la América sino a los jugadores. Según el anterior testimonio, la maldición llegó por una plata que él prestó al equipo, pero que nunca le pagaron, aunque al exjugador Luis Eduardo Reyes le dio otra versión. Sí, el señor Garabato, tuve la oportunidad de conocerlo porque nos hicieron una entrevista en Telepacífico y él hizo acto de presencia, entonces compartimos con él. A nivel personal, nosotros le hicimos la pregunta, pues que por qué él había echado esa maldición al América, sabiendo que el América, él había estado en el América. Entonces él inmediatamente dijo, pues le voy a explicar cómo fue la situación. Y Garabato le contó lo siguiente. Yo en ningún momento maldije al equipo, porque pues yo no soy mago ni soy quien para maldecir una institución. Entre otras cosas, él era, porque ya falleció, odontólogo, es una persona preparada. Entonces él no quería salir, él estaba muy emocionado jugando su partido cuando el técnico, no recuerdo el nombre en este momento, que él me dijo, le dijo, vea, hace el favor y sale, cambio. Y entonces él dijo, pero ustedes son unos malditos, ¿por qué es que me van a cambiar? ¿Por qué me va a cambiar? Le dijo al entrenador, ustedes son malditos, son rosqueros, como quien dice, usted a mí me tiene bronca, ¿no? Y resulta que, bueno, y salió él y el equipo perdió. Entonces él dijo, ¿sí ve? ¿Para qué me sacaron? Ahí terminó la historia. Simplemente dijo malditos porque lo cambiaron.
De resto, ya es pura especulación. A la 1:30 del día 9 de abril de 1948, a la abril de 1948, a nuestras 14:15 fue asesinado por un policía conservador, el doctor Jorge Eliezer Gaitán, por órdenes del Partido Conservador y del gobierno conservador. América de Cali participó del primer campeonato profesional colombiano en 1948, que se celebró 4 meses después del Bogotazo, ocupando la 5ª posición entre 10 equipos. Pero entrando a la década del 50 y mientras el país vivía la más grande violencia política de su historia, el fútbol entró en una etapa a la que bautizaron El Dorado, donde los mejores futbolistas del continente vinieron a jugar a Colombia. Destacaban Alfredo Di Stéfano, Adolfo Pedernera, Valeriano López, entre otros. Pero el equipo escarlata no pudo figurar, pasó casi desapercibido durante este periodo, ocupando varias veces el último lugar de la tabla y hasta desapareciendo un año. Llegaban los años 60 y el equipo logra quedar 2 veces subcampeón, en 1960 y en 1969. Títulos que el América dejó escapar de forma inexplicable, el primero de ellos de la mano del maestro Adolfo Pedernera. El América de Pedernera fue una estrella, era Juan Bairo, Benito Cejas, Finito Ruiz, Arcángel Britos. No, ese es un super equipo, un equipo que tocaba el balón impresionante. Sassini, que era un jugador que Sassini tenía el balón, nadie se lo podía quitar. Eso le caían 4 y él se sacaba 4. Después hubo varios Américas, el de Julio Tucker sobre el año 66-67, que es el América de las 22 fechas, invicto. Después viene Peruca, que había sido una figura legendaria del fútbol argentino, un tipo con mucho temperamento, era muy bravo. Pues yo iba a ver todos los entrenamientos de ese equipo porque ahí jugaba pues el Barbie Ortiz, que era una super figura. Yo te digo, ¿no? Lo que pasa es que Millonarios era un equipazo. Tenía los mejores jugadores del fútbol profesional colombiano y no se diga del Deportivo Cali. Tenía unos jugadores realmente de primer nivel. El Mago Loaiza, peruano que escondía la pelota, Mario Desiderio, Mario Agudelo, Jorge Gallego, Iroldo, Roberto Álvarez. Primero apareció Toledo, después emergió Pedro Antonio Sape. Millonarios y Cali tenían mejor equipo que el América. Le decían la machita porque realmente no teníamos una nómina muy grande. Era un equipo, digamos, de media tabla hacia abajo. De pronto América mostraba cierta capacidad y llegábamos a un 4º, 5º lugar, pero pues era muy complicado. Primero que todo, el América ha sido un equipo, digamos, donde había mucha deficiencia económica. Nosotros prácticamente jugábamos porque nos gustaba, porque los sueldos eran muy bajos. Los entrenadores que venían de pronto no eran de mucha categoría porque América no había un recurso económico importante. Entonces no había forma de tener jugadores costosos. Y finalmente era cierto, América jugaba como nunca. Y perdía como siempre. ¿Qué pasaba? Había falta de experiencia. Se le quemaba el pan en la puerta del horno y las nuevas nóminas que integrarían el equipo en la década del 70 sentirían la presión de su hinchada, de acabar por fin con esa maldición que según ellos tanto los perseguía. Soy Álvaro Muñoz Castro, jugador de América desde el año de 1976 hasta 1981. A mí me tocó la mejor época de América. Un gran equipo formado en 77 y 78, para mí el mejor equipo, el equipo que ha debido salir campeón. Creo que cada que hablamos, los ex compañeros, siempre reconocemos que fue el equipo que mejor jugó al fútbol y por esos avatares de la vida no se dio y formamos un equipazo. Estaba Pascutini, estaba Bataglia, estaba Gerardo González, estaba Pinino Más, estaba la Fiera Cáceres, estaba Víctor Lugo, Ferrín, Argemiro López, Luis Eduardo Reyes, vino el arquero era Quintín Quintero y ya me tocó a finales de ese año pues que sufrimos la desgracia de empatar aquí un partido que ganábamos facilísimo contra el Cúcuta 2-0, nos empató y prácticamente nos sacó de carrera y perdimos el título. Afortunadamente, a pesar de los años y con muchos altibajos,
El equipo se fue consolidando más o menos en el año 1978 con el profesor Vito Pinarelli. Hizo una campaña muy buena, después de haber venido, digamos, desde abajo, fuimos avanzando poco a poco y estuvimos peleando en los cuadrangulares finales en Bogotá y nos eliminaron, pero esa campaña fue excelente. Pero ese América que perdería de nuevo el título sería la punta del iceberg de lo grande que se avecinaba para los escarlatas. Se acabó ese año y el equipo comenzó a reestructurarse desde adentro, cambiando de junta directiva. Llegaría a la presidencia un italiano, Giuseppe Sangiovanni, mejor conocido como Pepino. Don Pepino se había integrado al América desde el año 78. El equipo del 78 era bueno, era un buen equipo. Lo que necesitaba era como una idea, un proyecto. Don Pepino entró con una gran visión, un empresario, un hombre italiano que le gustaba el fútbol pasional. Habían como varias fracciones dentro de la América y él con su liderazgo las unió y rápidamente fue nombrado presidente. La primera decisión de él fue llamar al doctor Ochoa, que fue una decisión de Don Pepino, y después le abrió las puertas a una gente joven que no eran conocidos porque nadie tenía por qué conocerlo, unos muchachos que estaban haciendo unos capitales y que querían figurar en cosas importantes de la ciudad, y pensó que en ese momento le hacía bien que todas estas personas emergentes nuevas llegaran a la América para darle esos capitales que hicieron posible ver a ese Super América que fue quizás para mí el mejor equipo del continente. Bueno, pero vamos por partes. Don Pepino Sangiovanni, según palabras de Humberto Valverde, tomó dos grandes decisiones: traer al médico Ochoa Uribe a la dirección técnica y abrirle las puertas a nuevos inversionistas. Empecemos por la primera. Pepino Sangiovanni llegó a la presidencia de la América y entonces hizo una gran reflexión. ¿Qué ha pasado con este América? Y no hemos tenido un técnico campeón. Hay que buscar un técnico campeón. E inmediatamente pensaron en el médico Gabriel Ochoa Uribe. Y Pepino Sangiovanni fue a Bogotá y lo esperó 2 horas en el consultorio y lo convenció. Ya se había retirado del fútbol, él tenía una calamidad doméstica, parece que había fallecido uno de sus hijos y él estaba pues muy conmocionado y no quería saber nada de fútbol. Entonces, con esa inteligencia y sapiencia de don Pepino Sangiovanni, fue a Bogotá, lo buscó y tuvo la posibilidad de entrevistarse con él y lo convenció para que viniera a la América, porque él en algún momento se vinculó a la América, estuvo como jugador, arquero, entonces recordó esos tiempos y dijo que sí, que quería venir a la América, y precisamente vino a la América, nos concientizó porque supuestamente la América tenía una maldición de garabato, y el doctor Ochoa vino, nos lavó el cerebro y nos dijo que realmente eso no podía existir, que ahí lo único que faltaba era un orden, una disciplina y trabajo. Y don Pepino le hace caso en cosas como extrañas. Por ejemplo, Ochoa dice de que le vayan a traer a Cañón, Alfonso Cañón, de que jugaba en torneo de rodillones en Bogotá. Alfonso Cañón había sido pues un gran jugador, pero ya estaba retirado y tenía como 20 kilos de más. Y él dice que se los traigan, él los recupera y Alfonso Cañón es un eje del equipo del 79. Y así se comienza a formar el nuevo América de Cali modelo 1979. Fue el mismo equipo del 78, el mismo equipo. Con el único cambio que trajeron a Cañón, que estaba gordo, y trajeron a Carlos Alfredo Gay, un arquero sensacional. Para mí lo mejor después de el flaco Falcioni, que ha venido a la América, y Chonto Gaviria, Silva Pacheco, y Cañón se puso en forma, un jugador inteligentísimo, un jugador con un talento brillante, con unos dotes de técnica y de suficiencia futbolística comprobados, y la verdad que nos dio una mano importantísima. Y el doctor Ochoa lo trajo y habló con él y le dijo que tenía que rebajar 10 kilos aproximadamente, y le cuento que Alfonsito para nosotros fue muy vital en ese partido porque tenía mucha experiencia y mucha calidad futbolística. Ese fue uno de los jugadores que él rescató, pero teníamos a Pascutini, que
jugábamos los dos y ya llevábamos mucho tiempo y nos entendíamos muy bien. De resto estuvo Juan Caicedo, Biafara, que fue un jugador también que estaba en Santa Fe, estuvo en varios equipos, y la Fiera Cáceres, que venía siendo el goleador, era el mejor delantero que teníamos aquí en Colombia. Estaba Chaparro, que tampoco tenía mucha experiencia, el Pitillo Valencia, Pascutín en mi persona, teníamos en el medio campo a González Aquino. Ahora hablemos de la segunda gran decisión que tomó el nuevo presidente Sangiovanni, el de abrirle las puertas a nuevos inversionistas. Es aquí donde entra Miguel Rodríguez Orejuela, a quien la prensa caleña se refería en ese entonces como, abro comillas, un nuevo empresario que se mete en el mundo del fútbol con todo. Cierro comillas. Es la primera vez que figura el jefe del cartel de Cali en las primeras planas de los periódicos nacionales. De su llegada al equipo rojo pueden haber la misma cantidad de mitos, como ocurrió con Garabato, como lo afirma el periodista deportivo Jaime Orlando Dinas. Hay muchas historias, la que más se conoce es que ellos eran seguidores del Cali, quisieron llegar al Deportivo Cali y don Alex Gorayet les cerró la puerta porque sabía cuál era su procedencia, y América, ante la necesidad y ante la falta de flujo de caja en la parte económica, pues aceptó que ellos formaran parte de la institución y la hicieron grande, porque no se puede negar que la hicieron grande. Yo creo que a los pocos meses de haber llegado Pepino Sangiovanni, llegó como hincha, ¿no? a decirle a Pepino que él podía colaborar. Pepino aceptó. Miguel Rodríguez llega, como lo ha contado don Pepino, en muchas entrevistas. Miguel pues era un americano y le ofreció a don Pepino regalar 2 jugadores. Entonces Miguel mismo va y regala a González Aquino, que lo habíamos visto en una Copa Libertadores contra el Cali, un gran jugador. Y de ñapa se trae a Juan Manuel Bataglia, que estaba muy joven. Don Pepino entonces le dijo a don Miguel que le aceptara, porque él pues él no veía bien de que si regalaban unos jugadores y todo, de que le aceptara estar en la junta directiva. Y ese fue el primer cargo que tuvo pues don Miguel. América pasó en menos de un año de tener deudas y problemas económicos a ser uno de los clubes con más dinero en el continente, lo que levanta las sospechas de periodistas de otras regiones del país. Esto se evidencia en fuertes columnas de opinión de medios de Medellín, Bogotá y Barranquilla, donde se acusa al equipo rojo de estar recibiendo dineros de extraña procedencia y de cómplices a los medios del Valle. Es que este es un país de doble cara, no solo Colombia, Latinoamérica es de doble cara. Ahora nadie se reunía con los Rodríguez Orejuela y me causa risa. Yo no tuve compromiso con los Rodríguez Orejuela, pero te lo digo con propiedad. Pero en algunas conversaciones que yo tuve sin pedírselo, don Miguel me hizo referencia a la gran sociedad de Cali que hacía negocios con él. Los Rodríguez Orejuela fueron propietarios de muchas empresas, le inyectaron plata a la sociedad y la sociedad se sentó con ellos a ufanarse de ese poder, sin el conocimiento o sin la previsión de que algún día ellos les iban a colocar el INRI como se lo colocaron después. Pero claro que sí lo contagiaron, obviamente. Y hay gente de uñiparada que al día de hoy vos le preguntás que si tuvieron relación con los Rodríguez y dicen quiénes son esos. Y esto se agudiza más cuando se filtra la noticia que el club estuvo a punto de fichar al, en ese momento, nuevo astro del fútbol mundial, Diego Armando Maradona. Tras una gira de Argentinos Juniors por territorio colombiano antes de que comenzara el campeonato local. Sí, claro, él estuvo en Cali y hay una foto. El empresario argentino, no sé qué pasó, sí, pero hay una foto en que está, creo que Carlos Quieto, un empresario amigo de don Miguel, que ya había llegado a Cali a vivir, y está Maradona, pues un niño sentado allí con otras 2 personas, y
No sé en qué momento se echaron para atrás, sí, pero el negocio se estaba haciendo. Septimio Aloisio vino con Argentino Junior y le ofreció a la América a Maradona. La cotización era $1 millón, mucha plata, demasiada plata, no había cómo reunirla. Con este ambiente iniciaba el campeonato de fútbol de 1979. El torneo estaba dividido en 2 fases. La primera fase era obteniendo un puntaje, es decir, digamos así como se está haciendo ahora. No había campeón en junio, simplemente había una unificación. Los equipos que quedaban en primer lugar, en el primer semestre, se ganaba 1 punto. El del segundo lugar, .75. Tercer lugar, .50. El cuarto lugar, .25. O sea que 1 punto lo dividíamos en 4 partes. Esa bonificación se seguía el segundo torneo y entonces al final, en diciembre, si tú empatabas con un equipo, por ejemplo, que tuviera 0.25 de bonificación y tú tendrías 0.50, ganaba el de 0.50. Fue una campaña muy apretada. Aquí hubo un partido América-Pereira. América con el empate quedaba eliminado. América había traído un jugador Jiménez, el Topo Jiménez, paraguayo, petizo. Yo no sé si fue Bataglia que se entró a orientarle una pelota y saltó Henry Biafara, un hombre de mayor estatura que el Topo Jiménez cuando las cosas se van a dar. Y el Topo lo hizo por cumplir, saltó también y se le pasó a Biafara y le pegó aquí al Topo Jiménez. Y gol de América, clasificó a América a la final. Fue un partido demasiado sufrido, por eso a la América se le llamaba el equipo infarto. Pero antes de ese partido final había algo pendiente por resolver. ¿Era suficiente con la nómina de lujo o había que recurrir a alguna ayuda divina para vencer la maldición? Mi nombre es Horacio Ferrín, llegué a América en el año 76. Una vez nos llevaron una señora para hacer unos baños. Nos hicieron a todos baños, pero la doña Beatriz, no, que todo el mundo tiene que bañarse, y bueno, nos bañaron con un poco de rama ahí, ¿no? Un poco de rama, pero no pasó nada. Inclusive, bueno, llevaron hasta los camerinos a limpiarla. Dicen que eso y que dio resultado. Y que no. Aquí en ese año se hizo de todo. Se hacían ritos, misas, a nosotros por ejemplo nos echaban agua bendita y cosas para partes de los partidos, para sacar la maldición, con algunas hierbas y cosas y creencias. Entonces todas esas situaciones influyeron porque, como yo te decía anteriormente, pudo haber sido psicológico, pero cuando nosotros ya lavamos, limpiamos toda esa cantidad de mitos y creencias, ya quedamos con un espíritu sano, quedamos con una mente abierta, una mente con mucho más positiva, dedicada al fútbol, y realmente que de alguna manera todo eso sirvió. Incluso Estela Castellanos, una de las hinchas más famosas del América por ese entonces, fundadora de las barras Estrella Roja, y Beatriz Uribe Borrero, cuenta que celebró una misa para espantar la maldición. Te mandé a hacer una misa en Cascajal y la otra en el Pascual y comenzamos a ganar, entonces ya la maldición de Garato se fue para otra parte. Con un arzobispo de la arquidiócesis de Cali, y entonces ellos me ayudaron y celebramos la misa en Cascajal y la misa en el Pascual. Fue mucha gente ese día a la misa. Momento de una breve pausa para recomendarles que sigan o se suscriban a Calibaneando Podcast en cualquiera de las plataformas donde nos esté escuchando. Estamos en Spotify, iVoox, Apple Podcast, Deezer y por supuesto YouTube. Para contacto, mi correo personal es beleonfilm.fm@gmail.com y me encuentran generalmente en redes sociales como @beleonfilm. Continuemos. Y finalmente, llega el día del partido. La ciudad se paralizó para ver campeón al hijo mimado del barrio obrero.
Mi nombre es Víctor Lugo, es jugador del América, pues hice el segundo gol, el primer título que lo estábamos esperando hacía muchísimos años. Ese miércoles estábamos concentrados en una finca cerca de Candelaria, una finca Provenza. Allá pues era nuestro sitio de trabajo, apartado de toda bulla, no teníamos teléfono ni nada, sino solamente televisión. Y allí viendo, pues teníamos mucho, cierto, sí, trabajo, porque veíamos muchos videos y analizamos bien esta unión esa mañana, y lógicamente pues ya por la noche salimos donde... Desde la salida allá de Candelaria a Cali, mejor dicho, había muchos seguidores, eso era una fiesta, mejor dicho, por donde uno pasaba, por donde el equipo pasaba. El equipo americano, voy a acercarme hasta donde está Víctor Lugo, el puntero izquierdo del equipo americano. Víctor, el deseo de la guerrilla deportiva, que tenga mucha suerte y que América se corone campeón. Bueno, muchas gracias, yo creo que por eso esperamos esta noche. Complacer a toda esta hinchada que se ha hecho presente aquí en el estadio. No, la gente estaba borracha. La gente, desde que nosotros llegábamos a las 5:30, 6 de la tarde, estaba borracha. Bailaban, empezaron a hacer la ola. El estadio desde las 6 de la tarde estaba lleno. Se abrieron las puertas desde la 1 y pasamos, nos demoramos casi 40 minutos en entrar. El bus no se podía transitar porque la gente caminaba, pero era un río humano y el estadio era una locura. La cancha se movía, el estadio se movía impresionante y nosotros lo sentíamos. 60.000 corazones. Eso fue una locura, uno miraba y cuando uno sale a la cancha, yo eso se eriza, todavía me erizo cuando me acuerdo de eso. Una sensación que yo creo que nunca voy a volver a sentir en la vida. ¿Qué tal este espectáculo de la afición americana? Nunca la había visto en la vida. En Colombia nunca, Nunca, ni en ninguna parte donde he estado yo. Y he estado en la Bombonera. No lo había visto nunca. Muchas gracias. El ambiente estaba muy bueno. Nosotros estábamos muy contentos de haber llegado a una final. El público, la hinchada. Al mismo tiempo había muchos nervios, mucha tensión, porque imagínate tú, nosotros como jugadores no teníamos la experiencia adecuada para enfrentar una final. La verdad es que no éramos experimentados, 4 o 5 jugadores de experiencia, el resto éramos novatos, asustados, con muchos nervios, porque digamos, nosotros pensábamos que darle mal a esa hinchada porque no cabía la gente. Era de mucha responsabilidad. El doctor Ochoa nos daba, digamos, muchos consejos de que primero que todo, calma, tranquilidad, pero con mucha inteligencia. Pues imagínate que el estadio se llenó desde muy temprano, se llenó el estadio, porque había fe, confianza, y Ochoa dijo, tenemos que conseguir el título, aquí nos tienen que matar para perder este partido. Ochoa fue el gran líder de esa campaña de la América. El estadio y las afueras estaban a reventar. Todos los hinchas fieles del equipo estaban ese día en las tribunas, con excepción de Garabato, quien días atrás había recibido fuertes amenazas de muerte si pisaba o merodeaba el Pascual Guerrero. Humberto Valverde y Mario Alfonso Escobar se acomodaron en Occidental bajo la gradería de los periodistas, mientras Horacio Ferrín, Luis Eduardo Reyes, Víctor Lugo y Álvaro Muñoz saltaban a la cancha para hacer historia. Y comienza el partido. Y todos nosotros nos abrazábamos, nos dábamos fe, confianza de que podíamos lograr el campeonato. No, Unión Magdalena tenía un cuadro pues muy fuerte. Yo creo que tanto afuera como en casa ellos eran muy fuertes. Tenían, digamos, desde su arquero Gasparoni, de Valderrama, Verdugo, Serrano, por ahí otros jugadores que se me escapan, Viloria, Blanco. El final, uno ya incluso murió, el 10 de ellos, que era Alfredo Arango, era un maestro, mejor dicho, que de esos ya casi no vuelven. Y entonces, lógicamente, era un cuadro que era difícil, tanto local como afuera. Si América perdía con el Unión Magdalena no era campeón, el campeón era Santa Fe. Pero si el América le ganaba al Unión Magdalena, el América era campeón. Era imposible. Era un imposible que Unión Magdalena le ganara a la América con una ciudad paralizada, porque estaba cerquitica ese primer título de la América. Al estadio no le cabía un alma más. Pascual Guerrero, Mario Alfonso Escobar. Esto es maravilloso, un espectáculo inolvidable. Arpifilo fue el árbitro de ese partido, el brasileño. Y América ganó poniendo condiciones con un cañón inspirado. Todo el América
inspirado para conseguir ese primer título, que fue una hazaña. Partido con pie derecho. Minuto 12 del primer tiempo. Juan Manuel Battaglia se prepara para cobrar un tiro libre y la hinchada está próxima a lanzar el primer grito de gol. Bueno, ese fue un gol, el primero de Alfonso. Fue una falta. Había falta de Carvalho sobre González Aquino, media cancha. Y la pelota, cierto, rebotó en la barrera. Mascutini se quita Mascutini. Batalla, le va a pegar. Pega en la barrera y rebota. Entra buscando. González. Y le quedó precisamente justo a Cañón, donde era un jugador de que era muy técnico y nomás la acomodó, dio el pie y la acomodó a un lado, donde pues Gasparoni no pudo llegar. Y ahí pues nos abrió el camino para comenzar con el título ese día. Y afortunadamente Alfonsito hizo el primer gol, abrió las puertas, porque eso eran más o menos 10, 15 minutos y ya uno ganando 1-0 ya era mucho. Entonces ya nosotros atrás con Pascutini, Chaparro, Pitillo Valencia, González Aquino y Juan Caicedo, estábamos pues cerrados atrás, que no podía hacer gol, porque teníamos a un Didi Valderrama que me tocó marcarlo, era un centro delantero muy peligroso, manejaba ambas piernas, muy hábil, muy rápido. Entonces esos jugadores no se podían descuidar. El Unión tenía un equipo también muy bueno. Ese gol lo relató así Rafael Araujo. Los escarlatas se van al vestuario con un gol de ventaja que les da mucha tranquilidad. Ya después, segundo tiempo, el doctor en el descanso emocionado, porque él también estaba muy emocionado, y la charla técnica de tener las prevenciones, las seguridades de que no podíamos dar ventaja, no podíamos fallar atrás. Gay, que fue nuestro arquero, también se lució porque sacó unas pelotas de gol. Entonces ya entramos en el segundo tiempo. Vamos para la segunda parte, fanáticos. Se inicia el segundo tiempo. Se inicia el segundo tiempo. A 45 minutos que el América ser campeón. La pelota se moviliza. Inicia la parte complementaria y a los 6 minutos, Rafael Araujo Gámez y Jairo Aristizábal Osa narran para todo Cali y el Valle del Cauca el segundo gol, esta vez concretado por Víctor Lugo. Bueno, fue una jugada donde acababa yo de hacer un contragolpe, donde para mí esa jugada casi cierto fue un penalti, pero el árbitro no lo pitó. Entonces a raíz de eso vino un tiro de esquina. La lleva y la domina, avanza Víctor Lugo, trata de colarse, se mete sobre los 18, ahí va Víctor Lugo, lo trabaron, dice el referí que no, dice el referí que no pasó absolutamente nada, me pareció que trabaron al jugador Víctor Lugo. Ese tiro de esquina lo cobró Juan Manuel Battaglia. La pelota pasó a segundo sector, la cabeció Cáceres, después hacia el arco, un defensa de ellos, me parece que fue Verdugo o Galmán, que la sacaron hacia las 18. Viene cerrada, entra a buscar con golpe de cabeza la Fiera, hay rechazo de Verdugo, vuelve la Fiera. Yo estaba acompañando cierto la jugada, sobre el otro lado, la pelota salió, y sobre el 18 González Aquino volvió y la metió al área. Entonces aparentemente ahí se veía como que yo entraba como solo. En primera instancia pues yo quise cierto pegarle de un cabezazo, porque el Gasparoni me achicaba, pero decidí amagar y dejar que el pelota me cayera al pecho y ahí bajarla y poderla introducir por encima de él y hacer el segundo gol que nos dio pues ya nos dio más ánimos para que nosotros peleáramos el partido. Ya quedando Gerardo González, la metió el fogonazo, Lugo está, la va con el derecho. No, se siente cierto mucha alegría, mucha adrenalina, porque pues un gol en esas instancias y final, y que todos lo esperábamos, había mucha gente esperando esa llegada de ese título. Yo creo que eso lo eleva a uno, y yo pienso pues de que para mí fue una alegría muy inmensa, y todos mis compañeros. Víctor Lugo hace el segundo gol, yo tuve por ahí una posibilidad, disputé un balón, hubo un rebote, González Aquino la cambió de sentido a la pelota, iba entrando Lugo, gol, inmediatamente los jugadores de la Unión pidiendo un fuera de lugar. Resulta que había un jugador defensa metido ahí en el arco y el arquero, ya eran dos, o sea que obviamente no había ningún fuera de lugar.
y a celebrar ese segundo gol. ¿Dónde está González Aquino? Arias fuera de lugar. Dice el lateral que no. Dice el referí que no, que hubo gol. Y nosotros nos cerramos atrás, rechazando balones, ya faltaban 5 minutos, eso fue un desespero, la locura, hubo muertos, desafortunadamente también en el estadio, infarto, y termina el partido. El balón va quedando para Dugo, que está la defensiva, ha concluido el juego, ha terminado el partido, ha concluido el juego, América, 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 campeón 1979. Pitazo final del árbitro, y por fin la primera estrella de la mechita era una realidad. La maldición se había ido, y América celebraba su primer título profesional luego de tanto sufrimiento del equipo infarto. Y lógicamente pues de allí se terminó el partido y salimos en el carro de bomberos hacia la quinta, donde mejor dicho el bus le rendía a uno más caminando que el carro de bomberos que nos llevaba en ese entonces, y vinimos por acá al club, a la Parque Versalles, y ahí pues celebramos, estuvimos hasta cierta hora de la madrugada, y ahí ya pues la gente llegó allá, se llenó todas esas calles por allí, entonces ya a la madrugada pues salimos cada uno para su casa. Y es inenarrable pues lo que yo le estoy contando, porque de verdad fue la locura. Yo nunca había visto tanta emoción, tanta euforia en un partido de esos, y eso para salir del estadio también, o sea, fue maravilloso, fue histórico. No, eso fue una locura. Para salir ahí del estadio, yo tuve que traer todo el ejército para poder salir ahí, porque nadie no nos dejaban salir. Con Pepino, con Don Miguel, todo eso nos llevaron por allá a festejar, a comer. Pero eso fue una locura en la calle, eso fue, ella como que nadie durmió. Una mayoría de la ciudad no durmió. Después del estadio la gente salió a festejar, a bailar. La gente tiraba, como venía el bus de la América o la máquina de bomberos, no recuerdo si fue el bus o la máquina de bomberos, la gente tiraba a la calle, matame América, matame. Era una locura. La celebración duró hasta altas horas de la noche, en todos los rincones de Cali. Al día siguiente estaba programada una visita a la gobernación para una condecoración, pero solo 6 jugadores pudieron asistir. Al otro día el doctor me dice, mire Luis, usted como representante y capitán prácticamente de la América, le sugiero que mañana el gobernador Jaime Arrizabalaga nos va a hacer un homenaje, entonces para que usted se encargue del equipo, usted vaya y esté con ellos allá, imagínate. Y nosotros terminamos 12, 1 de la mañana. Yo vivía en ese entonces acá en Candelaria, llegué alrededor de las 2:30, 3 de la mañana, y al otro día me tocaba madrugar para el club y llevar el equipo, y aparecieron más o menos 6 personas. No, lógico, porque incluso yo llegué aquí a la madrugada, aquí a esta casa, y lógicamente cuando yo venía en la esquina, esto aquí era, mejor dicho, parecía que el estadio se hubiera venido para acá, para mi casa, y lógicamente aquí la rumba, como dice uno, con todos los americanos duró hasta el otro día, como hasta a las 2 de la tarde. Entonces a esa hora fuimos acabando de celebrar. Y no solo fueron 2 días de celebración, fue casi un mes de borracheras en las calles. La gente no lo podía creer todavía. Nunca he visto la ciudad previo y post a un partido de fútbol como esa vez, donde uno veía el 6, el 7, el 8, el 9, el 10 de enero, gente tirada en la calle, todavía borracha con las camisetas del día que habían salido. Entonces esto fue una locura. Yo creo que por ahí en un mes el mercado no nos costaba, nosotros no pagábamos nada donde fuéramos, no nos dejaba pagar la gente, donde uno llegaba, lo aplaudían, lo hacían. En la Plaza de Toros fue impresionante. Recuerdo, la Plaza de Toros no cantó ole, nunca, porque la gente que recuerda ese 79-80 se cantaba y dale rojo, dale, y dale rojo, dale, cuando el torero estaba vacío. No hubo oles, hubo simplemente eso de
trasladar la pasión de lo que se vivió esa noche a lo que pasó después en la Plaza de Toros. Y como de toda gesta heroica debe quedar un himno, el hincha americano de inmediato adoptó uno, aquel 19 de Alberto Beltrán. Y además ese día quedó enmarcado con un disco de la Sonora Matancera que no tiene que ver exactamente con eso, sí, pero que se marcó porque fue ese día, el 19, aquel 19. Alberto Beltrán fue algo epopélico, ¿no? Es una coincidencia ese tema de Alberto Beltrán, que coincide con el 19, que fue el día que América consigue su primer título. Y hay unas palabras que coinciden con el hecho que sucedió, ¿no? Una canción inolvidable de Alberto Beltrán, aquel 19. América de Cali seguiría ganando títulos de ahí en adelante, de la mano de Pepino Sangiovanni y Miguel Rodríguez Orejuela, desde lo más alto de la dirigencia. La nómina del equipo cada año aumentaba con superestrellas del continente, del tamaño de Julio César Falcioni o el Tigre Gareca, solo por mencionar algunos, con los que consiguieron el único pentacampeonato del fútbol colombiano en toda su historia, además de 4 finales de Copa Libertadores, donde lastimosamente no se pudo concretar para la ciudad el tan ansiado título internacional. Finalmente, tras la muerte de Pablo Escobar en 1992, el objetivo de las autoridades pasó a ser el Cartel de Cali, que caería con todos sus integrantes, incluido Miguel Rodríguez. A partir de aquí, se destaparía el escándalo del Proceso 8000 y América quedaría con un INRI de nombre Lista Clinton, que los llevaría al infierno en el 2011, con el descenso a la segunda división, donde permanecieron 5 años. En el aniversario 40 de aquel 19, los Escarlatas pudieron celebrar su estrella número 14, la primera tras salir del hueco donde estaban metidos. En memoria de todos los que hicieron parte de esta nómina histórica para el deporte caleño, agradecimiento especial a Horacio Ferrín, Álvaro Muñoz Castro, Luis Eduardo Reyes y Víctor Lugo. También a los periodistas Humberto Valverde, Mario Alfonso Escobar y Jaime Dinas.